Colombianos, atención, el fiscal Barbosa y la señora vicefiscal Marta Mancera están paniqueados por la elección del nuevo fiscal y están haciendo todo lo posible para evitar esto, ¿no? Pues resulta que primero había un ciudadano que había interpuesto una solicitud para que se devolviera la terna que había presentado el presidente Gustavo Petro. Ahora nos sale un magistrado uribista de la Corte que pide devolver la terna porque no hay derecho a la igualdad, es decir, porque no hay un hombre incluido en esta terna. Y por el otro lado está Amparo Cerón, que le escribió una carta a la Corte Suprema solicitando que por favor la incluyeran en la terna porque ella no había renunciado a esta cuando el presidente Petro volvió a presentar una nueva sacándola de este privilegio. Pues vamos a ver primero la noticia del magistrado de la Corte que pide devolver la terna por vulnerar el derecho a la igualdad. Pues el togado formuló una tutela en donde pide devolver la terna por estar compuesta por solo mujeres. Dice que ha vulnerado el derecho a la igualdad y equidad de género. Explica que el pasado 2 de agosto el presidente Gustavo Petro envió a la Corte Suprema la terna para fiscal integrada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón. Y el 14 de septiembre a la sala plena del Alto Tribunal se ocupó de resolver un derecho de petición de un ciudadano quien solicitaba devolver esta terna porque se violaba el derecho a la igualdad ya que excluían a los hombres. Luego de estos intensos debates, el magistrado Botero manifestó que estaba de acuerdo con lo que decía el ciudadano y que Petro violó este derecho, por lo que solicitó que se accediera a la referida petición y se devolviera la terna. Sin embargo, al ciudadano, la Corte Suprema le ha negado esto, ¿no? Y pues ahorita el magistrado, suponemos que la Corte Suprema le dirá, no señores, vamos a escoger la fiscal de acá. Lo curioso de esto y lo preocupante también es que tienen hasta febrero, señores, para elegir el próximo fiscal. Si no lo hacen, imagínense en quién quedará a cargo de la fiscalía. Pues la fiscal Marta Mancera pasaría a ser fiscal general de la Nación hasta que la Corte Suprema se dignara a elegir una terna de lo que presentó Gustavo Petro. Y esto pues tienen 4 meses de plazo, imposible que en estos 4 meses no resuelvan quién va a ser el próximo fiscal. Pero pues ya saben, Barbosa está súper preocupado y Marta Mancera también porque hay unas investigaciones pendientes y unas cosas que tiene que responderle a la justicia. Y es que la petición del ciudadano que pedía devolver la terna fue negada por la mayoría de los magistrados, por lo cual Botero expresó su salvamento de voto en donde expuso las razones ya mencionadas y anexó esta acción de tutela. Desen cuenta, señores, aseguraron desde el Consejo de Estado que ya recibieron dicha tutela. Es importante mencionar que el pasado 26 de septiembre la Corte Suprema de Justicia recibió la terna actualizada, en donde deberá elegir entre las juristas Luisa Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra. Y pues frente a esta solicitud de tutela de este magistrado, Gustavo Petro se pronunció. Dijo lo siguiente: me gustaría oír las voces feministas alrededor de este tema. De tener razón el magistrado, quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal. Será la justicia quien libremente decida. Pero creo, como dice la Constitución, que cuando la sociedad discrimina, es el Estado el que con la discriminación positiva debe corregir la discriminación social. Pues frente a esto el magistrado salió a pronunciarse y ahora dice que pues Gustavo Petro está convocando a las feministas y que teme por su vida porque ha recibido ya correos amenazantes. Escuchemos, ¿no? Puso la tutela, quién sabe por qué carajos quiere que un hombre sea el fiscal general de la nación o por entorpecer este proceso presuntamente, y ahora dice lo siguiente. Aquí no es una controversia de feminismo, machismo, no es pretender que me estigmaticen o me satanicen, de pronto endilgándome como antifeminista. Es un tema netamente jurídico, pero escuchando al presidente de la República con un Twitter que envió, que básicamente está pretendiendo movilizar a las mujeres para efectos de que se pronuncie sobre este tema, yo en estos momentos estoy temiendo por mi seguridad, porque efectivamente está convocando a las feministas para que se pronuncien sobre este tema. He recibido correos un poco amenazantes. ¿Qué opinan, señores? ¿No? Primero coloca la tutela y ahora dice que lo están amenazando.
Y es que frente a este magistrado, Juli el Progre se pronunció. Les presento al magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Botero Zuluaga, estudiante y administración graduado de la Universidad Javeriana, cero creyente de la inclusión de género. Es quien hoy pide devolver la terna para fiscal general de la Nación presentada por el presidente Gustavo Petro para hacerle el mandado a Barbosa y dilatar el proceso de elección y que así siga quedando como encargada la siniestra Marta Mancera, acusada de acosar sexualmente a funcionarias de la Fiscalía y de otros asuntos que la involucran con la corrupción. Saquen sus propias conclusiones. Y es que aquí lo dice otro tuit. Botero Zuluaga, el magistrado que pide tumbar la terna para fiscal general de la Nación, es otro de los buenos muchachos de Uribe. La mafia está asustada por perder la Fiscalía. El cuento de que la terna no es viable por tener solo mujeres es basura. La Constitución no exige paridad. Y es que aquí presentamos un titular antiguo donde dice la disidencia de la Corte, los magistrados que se apartaron de la decisión que le dio la razón a Uribe. Y entre ellos está el señor Gerardo Botero y el señor Jaime Humberto Moreno, que dejaron en salvamentos de voto la constancia de por qué no estuvieron de acuerdo con el fallo de la Sala Plena que ordenó un cambio de jurisdicción en el proceso que surte contra el expresidente Uribe. Entonces desen cuenta por dónde viene el agua, ¿no? Y es que la Corte ratificó que no devolverá la terna para fiscal. Así le respondió a un ciudadano que pedía que se incluyera un hombre, ¿no? Y así lo está solicitando ahorita este magistrado. Tal y como se anticipó, pues la Corte Suprema de Justicia determinó que no hay razón para devolver la terna para fiscal conformada solamente por mujeres. La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la solicitud de un ciudadano de devolver la terna para fiscal general que envió el presidente Gustavo Petro. El ciudadano Belisario Jiménez Duque asegura que el presidente estaría violando el derecho a la igualdad al postular a 3 mujeres, Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo. Por esta razón pidió reestructurar la terna e incluir entre los opcionados a un hombre. La respuesta de la Corte fue la siguiente. El alto tribunal expuso que no se encuentra un argumento válido para devolver la terna. Esto también tendrá que darlo el magistrado a ver qué argumentos tiene. Al respecto, y una vez estudiado el asunto, la plenaria determinó que no existe en el ordenamiento constitucional y legal motivo para devolver la terna que formuló el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Esto fue lo que contestó el presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena. Según Castillo, la terna presentada por Petro está acorde con el artículo 249 de la Constitución, el cual establece los requisitos que deben cumplir los ternados para fiscal general de la Nación. ¿Y qué es lo que viene? Pues este jueves, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia comenzará el estudio de la terna presentada por el presidente, lo que deberá incluir una revisión de la carta que presentó la exfiscal Amparo Cerón, quien fue incluida por el jefe de Estado en una primera terna y luego excluida. Y ustedes ya saben por qué. Por su cercanía a Néstor Humberto Martínez. Entre tanto, la tutela del magistrado Botero deberá hacer trámite en el Consejo de Estado, entidad que debe primero decidir si la admite para revisión o no. Pues esperemos que no y que se agilice la nueva elección del fiscal. Creo que estas 3 mujeres son idóneas para ocupar este cargo, pero pues el fiscal general actual, Barbosa, y Marta Mancera no quieren que se dé este cambio. Esta señora, ya lo dijo el mismo fiscal, quiere que sea su reemplazo y pues lastimosamente no puede ser esto así. Imposible que el Consejo de Estado y también que la Corte Suprema no agilice pues la elección de esta pues mujer como fiscal. Y es que el mismo Iván Cancino lo dijo, totalmente equivocada la tutela. Hay una gran diferencia entre discriminación y diferenciación. Y más aún entre diferencias prosísticas y negativas. La terna es válida y legal. Pues esperemos a ver el Consejo de Estado se pronuncie si la tiene en cuenta o no. Yo pensaría que no y que se agilice esto, por Dios. Imposible que nos quede grande la elección de un nuevo fiscal general y que saquen al fatídico Francisco Barbosa. Y es que la Corte Suprema empezará a discutir pues la elección del fiscal general de la Nación y pues aquí Daniel Coronel nos hizo un análisis sobre la Sala Plena, la cual decidirá la terna si debe ser devuelta por incumplimiento de requisitos legales o no. Escuchemos el análisis aquí de Daniel Coronel. Mañana jueves 12 de octubre, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia empezará a discutir la elección del nuevo fiscal general de la Nación. En el ambiente hay 2 temas por resolver. Primero, la carta de la exaspirante fiscal Amparo Cerón, quien fue excluida de la terna por el presidente Gustavo Petro y quien se dirigió a la Corte Suprema comunicando que no había renunciado ni dado consentimiento a su retiro y por lo tanto, según ella, se estarían vulnerando sus derechos. El segundo aspecto es si la nueva terna, en la que la doctora Cerón fue reemplazada por
Luz Adriana Camargo Garzón cumplió con los requisitos legales de presentación. Sobre los dos aspectos existe jurisprudencia. Primero, la exintegrante de la terna Amparo Cerón no tiene derechos adquiridos. Hace 13 años, en 2010, cuando fue reemplazada una terna para la elección de fiscal por otra, uno de los integrantes, Marco Antonio Velilla, demandó ante el Consejo de Estado alegando que se habían vulnerado sus derechos adquiridos. La demanda fue decidida por el Consejo de Estado señalando que la postulación a un cargo no le otorga al aspirante derecho, sino una mera expectativa y por lo tanto no hay lugar a reclamos. Sin embargo, la doctora Cerón plantea un punto que la Corte Suprema quiere estudiar. Una norma, el Código de Procedimiento Administrativo, establece que si un acto administrativo modifica una situación jurídica de un particular, no puede ser revocado sin consentimiento previo, expreso y escrito del titular. La pregunta es si la nominación para ser elegido fiscal cambia la situación jurídica de la señora Cerón. Lo discutirá mañana la Sala Plena de la Corte Suprema. El otro aspecto tiene que ver con el lleno de los requisitos legales para la presentación y el retiro de una terna para la elección de funcionarios. Sobre esto hay un vacío normativo. Por ejemplo, el Auditor General de la Nación es escogido de una lista presentada por el Consejo Superior de la Judicatura a la Corte Suprema. La pregunta que ronda en la Corte es si el Consejo Superior de la Judicatura tendría derecho a retirar una lista y presentar una nueva, de qué manera y cuántas veces. La pregunta, que algunos magistrados califican como abstracta e inocente, esconde una carga de profundidad, porque lo que hay detrás es definir si el presidente Gustavo Petro puede reemplazar autónomamente la terna para la elección de fiscal general, como lo establece un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Aparentemente, la enorme mayoría de los magistrados está de acuerdo con esa posibilidad del presidente. Sin embargo, hay al menos 3 de los 23 que sostienen que el cambio de la terna solo se debe producir por renuncia, muerte o inhabilidad sobreviviente de al menos uno de los ternados y que este no es el caso. Según ellos, el reemplazo de la terna obliga al presidente Petro a exponer de manera clara y completa las razones jurídicas para sustituir la terna y no a enviar simplemente los nombres o alegar razones subjetivas. El 14 de septiembre, la Corte Suprema ya había decidido que no había razón para devolver la primera terna al responder un derecho de petición del ciudadano Belisario Jiménez Duque. Mañana discutirán nuevamente si la segunda terna será devuelta y si el presidente Gustavo Petro debe presentar una nueva. Pues bien, tal como lo reveló en las últimas horas el colega Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, el magistrado Gerardo Botero, de la Sala Laboral de la Corte Suprema, presentó ante el Consejo de Estado una acción de tutela reclamando la inclusión de un hombre en la terna. Según el amparo presentado por el magistrado Botero, se está vulnerando la equidad de género y su derecho al voto al no incluir un hombre en la lista de 3. Detrás de todo esto que está pasando hay algo de derecho y mucho de politiquería. 5 magistrados, incluyendo a Gerardo Botero, se van antes de abril del año entrante y algunos integrantes de la Corte quieren elegir con quienes los reemplacen porque les deberán el voto, mientras que los que se van quieren ejercer su derecho hasta el último día. Si la Corte no elige fiscal antes de febrero, la actual vicefiscal Marta Mancera será fiscal general de la Nación encargada por un tiempo considerable. De acuerdo con la tradición, el vicefiscal sería el coordinador de fiscales delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes. Este fue el reporte coronel de hoy. No, esto sería el acabos, por Dios. Imagínense a la vicefiscal Marta Mancera siendo fiscal general de la Nación y por un tiempo considerable. Y al señor coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, el señor Gabriel Jaimes, ¿no? El que solicitó la preclusión de Álvaro Uribe Vélez. Sería terrible esto, ¿no? Pero confiemos en que la Corte Suprema hará su trabajo, señores. Pues frente a esto, varias personas se han pronunciado y dice, León Valencia, el director de Pares, dice lo siguiente: pensé que era un chiste la noticia de que un magistrado pedía la devolución de la terna de mujeres y la inclusión de un hombre para que hubiese equidad de género en la elección de fiscal general de la Nación. Increíble que pase esto, señores. Cecilia Orozco, periodista y directora de Noticias 1, dice, solo faltaba confirmar cómo la cultura machista tuerce hasta las ideas. Un magistrado de la Corte Suprema, beneficiario de la desigualdad masculina, pone una tutela para tumbar terna de mujeres a la Fiscalía por violar su derecho a la equidad. Es muy descarado, dice aquí la periodista. Y pues aquí también Esteban Hoyos hizo un análisis donde dice que se equivoca el magistrado Botero. Esteban Hoyos Ceballos, profesor y decano de una escuela de Derecho, dice lo siguiente:
Se equivoca el magistrado Botero. El presidente no está en la obligación de incluir un hombre en la terna fiscal, ni el texto, artículo 6, ni el espíritu de la ley de cuotas se desprende una obligación del presidente de incluir un hombre en la terna. La ley de cuotas tiene como propósito corregir una situación de desigualdad estructural, la ausencia de las mujeres en los altos cargos públicos. El del fiscal no es una excepción, habiendo sido ocupado en propiedad solo por una mujer en toda la historia, ¿no? La ley de cuotas resulta acorde con una concepción de igualdad material acogida por nuestra Constitución, que señala el Estado tiene la obligación de adoptar medidas tendientes a favorecer a grupos históricamente discriminados. No se desconoce la ley de cuotas cuando el presidente cumple con la ley, incluyendo al menos una mujer, y además se asegura de que la próxima fiscal general de la nación sea una mujer, con una terna de solo mujeres. Tampoco se desconoce el derecho al voto del magistrado, quien debe cumplir con la Constitución y la ley y elegir alguna de las juristas de la terna conformada por el presidente. Ese es su deber. Y aquí Rodrigo Prime, investigador y profesor de la Universidad Nacional, también columnista, dice totalmente de acuerdo con el hilo del colega sobre la validez de una terna para fiscal de solo mujeres. Entonces, colombianos, aquí, por lo que se ve, es un buen augurio de que la terna se conservará y pues que saldrá elegida una mujer que reemplace a estas dos personajes nefastos que están en la fiscalía. Colombianos, esperamos que les haya gustado este video, que lo compartan mucho, que lo comenten también, que piensan de estos casos, la negación al ciudadano, devolver la terna, ¿no? La otra, la tutela de este magistrado, señores, que primero pone la tutela y ahora dice que teme por su seguridad frente, pues, al feminismo, ¿no? Y por último, pues, el caso de Amparo Cerón diciendo que ella no renunció a la terna y que por favor tienen que incluirla. Hágame el bendito favor. Esta señora que también estuvo en el caso de Odebrecht y no resolvió absolutamente nada frente a esto. Colombianos, les pedimos que compartan, se suscriban y nos vean en un próximo video. Hasta pronto.